presidente del Tundel. Para comenzar el desarrollo de nuestro tema, le damos la palabra a mi coronel Vicencio Ortiz Caena. Adelante, por favor. Adelante, Vicencio. ¿Cuál es la importancia geoestratégica del municipio de Tumaco en el departamento de Nariño? El municipio de Tumaco tiene una característica que no la tienen sino dos municipios en Colombia. Es que su territorio no está unido totalmente, sino que tiene una zona separada en dos partes, pero finalmente es un solo componente administrativo. Eso es una característica ya sui generis. Tiene todo su gran parte del territorio sobre el Océano Pacífico, una ensenada grandísima donde tiene un puerto importante que tiene capacidad inclusive de carga y descarga de mercancías provenientes del mundo. Tiene una zona que es parte de la cordillera occidental hacia el oriente del departamento y el sur, norte, y otra zona que es completamente región tropical selvática. Diferentes pisos térmicos, uno de los municipios más ricos en agua en Colombia, ya que desde la cordillera nacen muchos ríos que descienden hacia la zona tropical selvática pacífica y también mucho nacedero de agua en la zona. Por el ecosistema y la cantidad de ensenadas que hay en toda la enorme bahía que forma el municipio, hay una multidiversidad de especies, también de un epicentro muy productivo de camarones, maderas, mangle y unas playas que son paradisíacas que no han sido explotadas aún. Además tiene muchas islitas, islotes e islas que pueden fomentar el turismo, la pesca, el desarrollo científico. Todo eso sería lo bueno. Lamentable y tristemente, desde ya hace más de 3 décadas que el comunismo se fortaleció en el departamento de Nariño, este municipio de Tumaco ha sido el epicentro de una violencia tan atroz, tan increíble, que contrario a ser el puerto de conectividad del Pacífico, tener tantas riquezas, biodiversidades y conexión fluvial porque puede entrar a diferentes sitios del mismo municipio y del departamento por ríos que desembocan al mar y que son muy navegables, que podrían ser explotados de otra manera, es un municipio que se volvió epicentro del terrorismo y el narcotráfico. Allí hemos llegado al extremo de conocer informaciones de que las FARC y otros grupos narcotraficantes tienen casas de pique. Casas de pique significa casas donde secuestran a delincuentes que no les cumplen o que les roban dinero o que les fallan en sus procesos criminales, los pican y los tiran al mar o a los ríos para que los peces los devoren y no quede muestra de los crímenes que cometen. A eso le suman, como son de mayoría afrodescendiente, unos cultos y unos credos en santería, en brujería y en multiplicidad de crímenes. Hay calles en el municipio de Tumaco donde a pesar de que la fuerza pública hace presencia y procura mantener el control, es normal que una vez pase la fuerza pública por ahí se produzcan matanzas, enfrentamientos entre las bandas de lado y lado. No es nada extraño encontrar delincuentes con fusiles, que obviamente cuando la fuerza pública registra no encuentra nada porque los tienen muy escondidos, jóvenes que no tienen ningún proyecto de vida diferente al delito y una corrupción súper rampante entre los directivos. Está completamente registrado que es casi imposible conseguir un tiquete Bogotá-Cali o Bogotá-Tumaco para moverse porque generalmente ya está vendido y el municipio sigue en el atraso. Y está vendido porque el flujo de narcotraficantes y de actividades ilegales es tan permanente que los vuelos aéreos están copados. Y todo eso sucede a la luz del día desde hace más o menos 12, 14 años que estuvo desgobernando el señor Juan Manuel Santos hasta el día de hoy y no ha habido fuerza humana que le ponga control. Tumaco es un catatumbo urbano con salida al mar, eh,
con todas las connotaciones del Catatumbo, y peor porque es más pequeño y la podredumbre administrativa de los dirigentes es igual o superior a la del Catatumbo y la violencia enmarcada. Por eso ese municipio es esencial para los bandidos de todas las pelambres, y allí los narcos mexicanos tienen hasta discotecas donde está prohibido escuchar música de, que no sea la de ellos, y se pasean armados por las calles en camionetas, protegidos, y la corrupción evidente por todos los lados. ¿Cuáles son las razones geopolíticas, geoeconómicas y estratégicas del departamento en Cauca en general para que los narcoterroristas de la FARC hayan incrementado su presencia criminal en este departamento? Los que crecieron en el Cauca se extendieron a Nariño, y desde cuando estuvo el terrorista Antonio Navarro Wolf de gobernador del departamento de Nariño, se fue haciendo más evidente cómo crecía de manera simultánea el narcotráfico y el terrorismo comunista. Hay una connivencia, un maridaje desde el gobierno regional con los bandidos como no está escrito. Y desafortunadamente este departamento ha caído en una fiebre, en una oscura noche, en una horrible noche de política, y desde allá para acá siempre sus desgobernadores han sido comunistas, izquierdistas, y han tenido una connivencia impresionante con el narcotráfico y el terrorismo, que han crecido de manera geométrica y matemática en los 4 puntos cardenales del departamento de Nariño. Si se quisieran buscar algunos de los factores, encontraríamos muchísimos, pero señalemos por hoy 5 nomás y veamos por qué el narcotráfico ha crecido con sus brazos armados de las FARC y el ELN y cuanto delincuente aparezca allá. Porque el pacto FARC-Santos terminó de abrirles el camino para evitar la fumigación aérea de los cultivos de coca y la acción de las fuerzas militares. Un departamento que históricamente era pacífico, que se decía que los nariñenses y los boyacenses eran los más leales con la institucionalidad y los más nobles frente a las tropas, ahora son los más virulentos, no es sino que una unidad militar llegue, o por lo menos intente llegar donde hay un cultivo de coca para destruirlo, y le salen todos los bandidos de las veredas, de los campos, armados con palos, con escopetas, con látigos, a agredir los soldados y a impedir que se realicen las operaciones y a impedir que se capture delincuentes. Y todo eso gracias al desgobierno de Juan Manuel Santos, que acordó en La Habana con las FARC que a estos bandidos no se podían tocar. En segunda medida, los intereses del narcotráfico son enormes. El departamento de Nariño, no solo el municipio de Tumaco, está lleno de bandidos. Hoy vamos a ver el caso de una cuadrilla de bandidos que se disgregó de otra cuadrilla de la famosa disidencia de Iván Márquez o Segunda Marquetalia y formó su propio feudo, y que lleva ya 3 años hablando de que se va a desmovilizar, y puras mentiras, porque los delincuentes que se desmovilizaron la semana anterior, de lo que estamos hablando de hoy, fue producto de una operación militar, no de los supuestos diálogos que tienen el tal Joaquín Garganta o William Lesmes de las FARC, que también le dicen Walter Mendoza, tiene todos esos alias de bandido, es el jefe de ellos y vive a cuerpo de rey en una zona que le acomodó Petro y que el gobierno nacional entrante no ha dicho nada. ¿Qué va a hacer con esos bandidos? Tiene más de 300 terroristas armados con fusiles, se mueven a sus anchas, y en la zona donde está concentrado Joaquín Garganta no les hacen nada, pero en los alrededores de Lincoln, y la prueba es que la semana anterior el ejército tuvo un combate con ellos y se rindieron 18 terroristas de estos. Hay una connivencia aterradora desde la época de Antonio Navarro como gobernador con el narcotráfico de parte de la izquierda armada y desarmada. Siempre la respuesta es que el Estado no está presente, que lo que tienen que darles es casa, carro y beca y que la administren ellos, porque ese es el famoso cuento de la descentralización en Colombia, nunca pensando en el desarrollo del país o el desarrollo regional, sino en que les trasladen los recursos para manejarlos ellos, y ya uno sabe cuál es la intención y el interés de que les trasladen los recursos sin ningún control. El otro problema que tenemos ahí pues es la posición geográfica de Nariño, que limita por el sur con el Ecuador, tiene salida directa casi al Perú, salida directa al Pacífico, ingreso por la cordillera hacia el Caquetá, el Putumayo y el Cauca, y
cercanía con la selva tropical, con la cordillera andina y con la zona amazónica. Y finalmente es porque la frontera con Ecuador, que apenas son 581 kilómetros, no tiene ningún control ni de Colombia ni de Ecuador. Por eso el Boconcito, presidente de Ecuador, hace poco le dio por sentirse un Napoleón y a Petro le dio por sentirse la reencarnación de Fidel Castro y desataron ese par de sujetos lenguaraces una crisis internacional que aumentó los precios, suspendió el comercio internacional y que luego en otra fanfarronada, cuando ganó la primera vuelta Abelardo de las Priella, el Napoleoncito Bonaparte del Ecuador dijo que suspendía las sanciones que él había impuesto gracias a que en Colombia iba a haber un gobierno afín a él. Y de esa manera, pues una frontera porosa, una ausencia de política de fronteras de la Cancillería, un desgobierno como el de Petro que vivía feliz peleando con todo el mundo, un desgobierno en el Ecuador lleno de populismos y payasadas, pero no hay una acción conjunta determinante en la frontera en los 581 kilómetros, que además son muy difíciles porque es territorio eh, selvático al occidente o al noroccidente, montañoso en el centro y selvático nuevamente al oriente, ya en el departamento del Putumayo. Por ahí pasa lo que sea, contrabando, armas, dólares falsos, seres humanos, narcotráfico, crimen organizado y ninguno de los dos países ha logrado establecer los controles porque son muchos los puntos clandestinos de paso y muchos los dimes y diretes de parte y parte y eso no es de ahora. Desde hace 40 años el M-19 se movía como Pedro por su casa ahí, luego las FARC, el EPL, el ELN y ahora todos los narcos relacionados con estos grupos y esos mismos grupos narcotraficantes. Eh, este es uno de los puntos que requiere mucha acción del gobierno de las Priella para comenzar a darle el vuelco, porque como lo decimos, sí, eh, el municipio de Tumaco es un catatumbo en acto y potencia. El departamento de Nariño está completamente controlado por el narcotráfico y el terrorismo, hasta en sus instancias oficiales. Pero aquí en Bogotá casi que no se conoce ni se habla de ese otro hinterland completamente olvidado. Esa foto que vemos ahí, los terroristas montando retenes en plenas vías rurales, es muy común, controlan, asesinan, matan y municipios que eran históricamente pacíficos, a cada rato aparecen en las noticias como parte de esta violencia. Allá el ELN tiene una cuadrilla que supuestamente se desmovilizó y también ha vivido 3 largos años y no se ha escuchado de parte del señor de las PIDE y su equipo qué van a hacer con ellos, que estaban negociando con Petro, llevaban 3 años negociando unos bandidos del ELN a los que, igual que lo que pasaba con las FARC de Joaquín Garganta, están dizque en negociaciones y en unas zonas concentrados y siguen delinquiendo, traficando coca, una sinvergüencería peor que la de Juan Manuel Santos con las FARC en Cuba. ¿Cuáles fu- ¿Cuál fue la conducta de los cabecillas de las cuadrillas de bandoleros de la FARC gracias a la debilidad de carácter de los negociadores de paz con este grupo criminal durante el desgobierno de Gustavo Petro 2022-2026? Aquí vemos en la foto a dos delincuentes que le han hecho mucho daño al país. Uno se llama William Lesmes, alias Walter Mendoza Joaquín Garganta, que es un terrorista que lleva casi 50 años de permanencia en las FARC. Y el otro que es el desgobernante que tuvo Colombia elegido por 12 millones de ignorantes, alias Aureliano, del M-19. Resulta que este bandido del William Grajales, durante su permanencia en las FARC, fue uno de los alfiles del Mono Jojoy, muy conocido en la zona de Cundinamarca y Meta, porque fue cabecilla toda la vida de las cuadrillas 39 y 31. Y en la 31 se hizo célebre porque con el tal Romaña salían a la autopista Villavicencio-Bogotá y cometían las famosas pescas milagrosas. Participó en muchos asaltos a poblados, asesinatos de policías en el Meta y en Cundinamarca, secuestros de ganaderos, de hacendados, reclutamiento de menores, violación de niñas.
narcotráfico, mejor dicho, un expediente como para que fuera el asesor personal de Gustavo Petro. Y este delincuente, cuando vino a las negociaciones de Cuba, fue uno de los que al final terminó unido con Iván Márquez en la segunda Marquetalia. Y apareció allá en Venezuela cuando Iván Márquez salió en un video anunciando que nacía la segunda Marquetalia de las FARC. Ahí apareció al lado de él. De un momento a otro se supo que este bandido había sido trasladado por Iván Márquez hacia el departamento de Nariño y Cauca y que había relevado a Romaña y Romaña se había ido para Venezuela. Con Romaña, como ya estamos hablando, tenían un largo contacto de la era criminal que tuvieron en Cundinamarca y el Meta con las pescas milagrosas. Ya estando allí en, en Nariño, retomó los reductos que quedaban de un bandido ecuatoriano que era de las FARC, que le decían el Guacho, que lo eliminó el ejército recién terminada la farsa de la paz en Cuba. Y el Guacho pues cayó porque asesinó a 3 periodistas ecuatorianos y entonces el señor P. Santos tuvo que verse obligado a hacer una operación, aunque no quería, pero los gringos lo forzaron y realizó la operación ya al final de su tenebroso gobierno y se dio de baja al tal Guacho. Este bandido, una vez capturado, una vez dado de baja el Guacho, asumió la dirección de esas cuadrillas del tal Joaquín Garganta y comenzó a traquetear. Ya tenía experiencia porque ha sido cercano al mono, pero a traquetear de manera desmedida y, como dicen los bandidos, a darle en la cabeza a Iván Márquez. Entonces comenzaron las peleas con Iván Márquez, ya vino el gobierno de Duque y toda esa, entre comillas, protesta social que era terrorismo urbano, y este bandido tenía que mandarle dinero a los de Cali y a los de otras ciudades que estaban destruyendo al país. Como no estaba enviando lo que era, Iván Márquez envió al Paisa que hablara con él, y el Paisa lo convenció que se uniera con los mal llamados comandos de frontera del Putumayo, de quienes hemos hablado aquí varias veces. Y ya unidos unos con otros, comenzaron a delinquir intensamente con el narcotráfico, pero este bandido siguió dándole en la cabeza a Iván Márquez hasta que rompieron cobijas. Entonces apareció ya Petro en la presidencia y este bandido salió con el cuento que con sus 300 delincuentes que tiene bajo el mando de él, él quiere negociar la paz en las condiciones que no se negoció en La Habana. Salud Hernández viajó hasta allá y lo encontró vestido de civil con fusil en un caserío paseándose, terroristas con botas de caucho, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas. Y ahí está el reportaje de Salud Hernández en YouTube, que lo puede ver cualquier persona, donde este bandido dice que sí, que él quiere la paz, que él rompió con Iván Márquez, que el presidente debería ser Cepeda, lo dice clarito, que él estaría de acuerdo con la reelección de Petro porque es el mejor presidente que ha tenido, que él respeta mucho al tal Calarcá, un montón de barbaridades, dice este delincuente. Cuando Salud Hernández le dice, bueno, pero hablemos claro, usted se va a rendir. Yo, no, 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 eso no está en los manuales de las FARC ni de ningún revolucionario. Aquí las armas permanecen con nosotros eternamente y es la garantía de que nos van a dejar desarrollar el Estado. Necesitamos que nos pongan el presupuesto. Y ahí pasó, nadie le dijo nada. Apareció un coronel Bocón de apellido Ariza del ejército defendiéndolo porque le capturaron un bandido que le decían la araña. Nombraron un sujeto con pinte delincuente, disque de negociador con ellos, petrista lógicamente, y en breve eso se fue acabando y entonces Acore que ha metido la nariz ahí porque la Forí les recomendó que nombraran a un señor, tuvo que retractarse y dar paso atrás de esa recomendación que ha dado ese coronel. Ese coronel pues salió de ahí porque nunca debió estar, no tenía ni las condiciones. Lo cierto es que esa comisión de paz con este bandido quedó en veremos, pero Petro hasta el último día de su desgobierno sostuvo que estaba negociando con ellos y al momento no hemos escuchado nada que se manifieste. Lo único que ocurrió es que faltando 3 días para terminar el desgobierno de Petro, el ejército entró en una operación contundente en un combate y 16 terroristas mayores de edad se rindieron y otros 2 menores de edad se agregaron ahí a ese grupo. Tenían armas, municiones, documentos, computadores, etcétera. Pero como estábamos en el escándalo de la posesión, nadie ha dicho nada y ahí tenemos a Joaquín Garganta, más de 50 años haciendo terrorismo
y a lo mejor protegido ahora en el Ecuador o de pronto ahí mismo, porque esa es la historia de nuestro país. ¿Cómo recibía Colombia las noticias que publicaban los medios de comunicación acerca del narcoterrorismo comunista durante el desafortunado desgobierno y complicidad descarada de Gustavo Petro con los grupos criminales? Ese desgobierno y esa complicidad comienzan en esta fotocomposición que vemos aquí, que fue lo único que le faltó al señor Juan Manuel Santos. De todas las arrodilladas que se pegó con los bandidos, lo único que le faltó era que se hubiera reunido con ellos en la casa de Nariño, a- así por lo menos uniformados, ¿no? Porque a lo mejor se reunió muchas veces con ellos y no lo sabemos todavía. Y esas comisiones de paz que nombró Santos, una vergüenza, el general Mora, el general Naranjo, tal Per, el tal Jaramillo y el tal de la calle, son una vergüenza histórica, son traidores de Colombia, que estuvieron allá ayudándole a este sujeto perverso, Juan Manuel Santos, a legalizar su inútil premio Nobel de Paz y a hacerle daño a Colombia. Y luego llegó el señor Álvaro Uribe y se terminó de tirar todo, agregándole 13 páginas, burlándose de los colombianos y legitimando ese pacto de cuervos. Entonces, esa debilidad de carácter comienza ahí de la clase política, que le estamos viendo nuevamente que el partido que más defendió que Petro se puede ir del país para que se vuele la justicia es el mismo Centro Democrático. Eso parece como en una película de humor de la peor calidad. Eh, entonces es la primera característica para que crezcan estos bandidos, el primer factor, que es que el proceso de paz presentó unas realidades opuestas de las cuales los colombianos todavía no salimos del estupor y el asombro y no podemos hacer mayor cosa porque el Congreso de la República no sirve para nada, las cortes son conniventes y los partidos políticos son una podredumbre. Ahora, a eso se le agrega que estos bandidos siguieron en su entrenamiento ideológico continuo en los campamentos y los colombianos seguimos recibiendo por todos los medios virtuales, digitales, escritos, de audio, de video, de radio, de televisión, la información y no pasa nada. Desde el mismo del gobierno de Santos, después de firmada la farsa, siguió, se destapó que tenían 900 caletas sin entregar, que no entregaron el dinero, que no entregaron los niños, que alargaron la permanencia en las zonas de distensión, que siguieron armados, que unos bandidos dijeron que no se entregaban, que Iván Márquez y Santrich siguieron traqueteando, que el gago Joaquín Gómez le sirvió de cómplice para sacarlos a Venezuela, y la lista de acciones criminales sigue, y los colombianos todo eso lo hemos escuchado, pero no pasa absolutamente nada. Entonces la ciudadanía lo único que hace es mirar los medios, ver las noticias, se entera de lo que pasó, supuestos avances, retrasos, trancones, la gente vive en los afanes del día a día, en una pasividad y una desinformación total y al final nos vuelven a echar el cuento de otro proceso de paz, otro cuento de paz, aparecen todos los delincuentes de cuello blanco que quieren sacar ventaja de eso, promoviendo la paz y el país no recibe una información adecuada ni de remate. Los colombianos nos preocupamos por tener la claridad de eso, porque es que es más importante el último noviazgo de Shakira, su último disco, si la selección Colombia juega bien o no juega bien, si James Rodríguez es titular o no, si sigue el técnico argentino o van a contratar a otro. Eso es la realidad del país frente a este desbarajuste que venía desde hace muchos años porque Andrés Pastrana fue arrodillado completamente ante los bandidos. Antes lo fue Belisario Betancourt, después lo fue Virgilio Barco, después Gaviria, después Samper. Pero al día de hoy ya es que no se sabe ni a quién responsabilizar de tanta ignominia. Sigamos. ¿Cuáles fueron los factores que condujeron a que las FARC no solamente se mantuvieran en las zonas donde delinquían, sino que se hayan extendido a otras regiones del país, pese a la farsa del pacto FARC-Santos de 2016? Pues las respuestas a esta pregunta son múltiples y están en la infografía que vemos al frente y por cualquier lado que se le tome y se le mire se encuentra la explicación. Si miramos el centro de la imagen, está el mapa de Colombia, con una cantidad de flechas de despliegue estratégico hacia todo el oriente y el suroriente y el sur del país.
O sea que lo que el Mono Jojoy y Tiro Fijo, y Timochenko, y la concubina de Tiro Fijo y los demás terroristas tenían como el epicentro de su retaguardia estratégica, no solo que se mantuvo, sino que se incrementó. Y ahora vemos que en este corredor que viene desde el Pacífico y sigue en forma transversal por Colombia y sigue hacia el centro de Venezuela, llega desde el Pacífico hasta el arco minero y se mueve narcotráfico, minería ilegal, terrorismo, trata de personas, dinero ilegal, con la connivencia de la narcodictadura en Venezuela y con la connivencia de los corruptos en Colombia y de los perversos como Juan Manuel Santos y Gustavo Petro, que han tolerado eso a sabiendas de que está destruyendo el país. Si se mira por ahí, eso es así. Si se mira sobre el eje de la cordillera occidental y central, se ve que es lo mismo. Todos los poblados donde hemos tenido presencia histórica de las FARC, no solo que se han mantenido, sino que se han expandido o están en proceso de expansión. Por lo tanto, es como una L que conduce hacia el Pacífico y el Atlántico, hacia Venezuela, hacia Perú y a Brasil, y hay toda una mafia internacional que circula por esas montañas y selvas como si no ocurriera nada. Ahora, si miramos 5 de los muchos puntos, encontramos, yendo de atrás hacia adelante, que el quinto es que las FARC se mantuvieron como FARC con la disculpa de que son disidencias, y entonces la FARC central llegó al gobierno, se estructuró y tiene un poco de bandidos que ahora hay es que protegerlos y salen delincuentes como Juan Manuel Santos, Humberto de la Calle y los demás. Es a decir que el presidente de las FARC ya no los puede detener porque estaría violando acuerdos internacionales como si estos zampones tuvieran categoría de Estado y aparecen un montón de payasos hablando lo que no es y también el señor de las Priella hablando más de la cuenta porque no está dentro de sus potestades inmediatas. Entonces, lo cierto es que estos bandidos se inventaron las supuestas disidencias de Estado Mayor Central, Estado Mayor Bolivariano, que fue el nombre que le dio Joaquín Garganta a sus bandidos allá en, el, en Nariño. Aparecen las disidencias de Calarcá, las de Mordisco, y en total suman 15.000 bandidos de las FARC, más o menos, entre armados y desarmados, y en la supuesta desmovilización se rindieron, entre comillas, 7.000. Entonces, ¿cuál fue el pacto farsantos? ¿Cuál fue la solución? ¿O cuáles fueron los que quedaron por fuera? No, pues los 3.000 que tienen en la UNP, cuidando a los bandidos y listos con las armas a actuar cuando los jefes les digan contra los mismos colombianos y con armas del Estado. El otro problema o la otra razón o el otro factor son las conexiones con los carteles internacionales de la droga que hay en Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y toda Centroamérica, México y Estados Unidos y el Caribe. Eso es un montaje, es una cadena internacional que se mueve por todo el continente, que tiene ramificaciones en el África, en el Asia, en Australia y en la propia Europa. Y se pretende acabar el narcotráfico únicamente combatiéndolo aquí en Colombia. ¿Y los demás qué? Entonces la iniciativa de el escudo de las Américas del señor Trump es muy buena siempre y cuando todos se comprometan y todos pongan la misma intensidad y todos le apunten a combatir las cadenas logísticas y todos se pongan en la misma línea, pero ya sabemos que Europa está peleando con Estados Unidos, que el Caribe es ingobernable, que Cuba recibe amenazas pero no acciones, que en México la señora Sheinbaum hace parte de esos carteles que fueron los que la eligieron, que la mayoría de los gobernantes de los estados federales mexicanos están relacionados con el narcotráfico, que la policía ya es corrupta y descompuesta, que Haití es un país ingobernable y es una plataforma, que las Bahamas son otro epicentro del narcotráfico. Entonces, con combatirlo solamente en Colombia no se va a resolver, porque esta delincuencia va a encontrar un montón de elementos que le ayudan. Y las FARC, obviamente, y el ELN, viviendo de ese negocio, pues están armándose y causando daños todo el tiempo. El otro problema es el reclutamiento permanente de niños, niñas, la fragmentación de las familias, las promesas falsas, la coacción o la atracción, porque ambas cosas existen, eh, la mentalidad que ya se adquirió en estas zonas de que lo único que hay que hacer es cultivar coca, porque no se debe cultivar ni cacao, ni plátano, ni yuca, ni arroz, porque eso no es igual de productivo. Y la respuesta la tienen todos a flor de labio
es que si no siembran coca, entonces ¿de qué viven? Si no trabajan en la minería ilegal, ¿de qué viven? Como si el Estado no tuviera la potestad para llegar y establecer políticas muy claras, líneas de acción y control estatal con la autoridad y la justicia para combatir el delito. Entonces, una cosa ocurre por un aspecto y esa misma cosa ocurre por la debilidad del gobierno y la falta de institucionalidad. En segunda medida, yendo de atrás hacia adelante, tenemos la ausencia de las instituciones y los servicios públicos, lo cual le da a los bandidos la facilidad de implementar un discurso con el cual convencen a toda esta gente, o por lo menos a gran parte de las personas, de que se unan al terrorismo. Y en primera medida es que el pacto Farsantus es lo peor que le ha podido pasar a Colombia en la lucha contra estos bandidos, porque les dejó el control de las rutas del narcotráfico, el control del negocio del narcotráfico y por extensión la minería ilegal. Y a la luz del día, en presencia de todos los colombianos, entra maquinaria amarilla desde los centros poblados hasta los sitios donde esto ocurre y no hay autoridad que le ponga coto a eso. Se inventaron una brigada, una unidad de minería ilegal del ejército, pero como lo tuvimos aquí en Fundel, a los comandantes de esa unidad explicándonos directamente lo que hacían, son tantos los protocolos y las líneas jurídicas que cuando llegan allá ya no encuentran casi nada o no encuentran a nadie. Y decomisar dos o tres máquinas de esas no conduce a la solución porque los bandidos vuelven y entran, les quitan tres y entran seis, ya que se mueven millones de dólares con oro ilegal. Síntesis de todo eso, Juan Manuel Santos es el principal responsable. El gobierno de Duque fue muy débil en la lucha contra el narcoterrorismo, pero lo afectó demasiado la pandemia y la crisis esa que le montaron Petro y su banda. Y de remate subió al desgobierno Petro y tenemos que los bandidos encontraron en esos 4 años un espacio ideal para crecer. Hay muchas expectativas, inquietudes y promesas del gobierno que ya completa una semana y que ni siquiera ha cambiado el mando militar ni ha trazado su estrategia de seguridad. Entonces, esperamos que lo hagan muy rápido y también que comience Colombia a sentir un cambio en estos aspectos que, por lo que vemos sobre el mapa y la infografía, no son soluciones inmediatas, rápidas, ni de un día para otro. ¿Cuál es la conducta de los partidos y de los congresistas, así como de los dirigentes regionales acerca de las acciones criminales de los narcoterroristas de las FARC durante los 4 años del desgobierno de Gustavo Petro? Aquí hay muchas cosas por hablar, ¿no? Y comencemos por decir que los partidos políticos son los responsables fundamentales de lo que nos pasa, habida cuenta que de ellos deberían salir los cuadros más capacitados, mejor orientados, mejor estructurados y con una visión de Estado, y que cada partido debería llegar a gobernar o a ser parte de la oposición o del mismo gobierno sobre un proyecto estratégico para negociar programas, para negociar planes de gobierno, para negociar beneficios comunitarios. Pero aquí vemos que lo que negocian es el presupuesto público para repartirse, que negocian la repartija de cargos y la podredumbre como la que le acabamos de criticar al señor Uribe Vélez, primero de haber vendido a Colombia en el Pacto Farsantos y ahora terminó de amiguis de Petro. En menos de un mes ha cometido dos acciones increíbles. Una, ayudarle al pacto histórico a nombrar a un amiguis de ambos, Pacto Histórico y Centro Democrático, como presidente del Senado. Y ayer, firmando algo que los colombianos, en su mayoría, inclusive todos esos estúpidos que lo llaman el gran hombre, el gran colombiano, eh, permitiéndole a Gustavo Petro que se vuele del país para que la justicia estadounidense no lo coja. Uno se pregunta qué es lo que defiende Uribe con eso. Cuando si él fuera realmente el gran colombiano que dicen y el que nos defiende, pues sería el primero que debería salir a oponerse y Petro tiene que ir a la cárcel por delincuente. ¿Por qué no lo hace?
qué es lo que protege, qué es lo que defiende, cuál es la democracia que dice estar defendiendo. Entonces, si los partidos son dirigidos por personas como esa, que abundan y se dan silvestres en Colombia, pues ahí lo que vemos es que siguen unos con otros en la misma repartija de intereses personales, de omisión del cumplimiento de la ley, de alianzas en la sombra, y al frente, en las narices de ellos, está ese cuadro de violencia, de dineros ilegales, de impunidad y de crecimiento del terrorismo. Y como la pregunta es, ¿y qué hacen los dirigentes regionales? Pues lo mismo, porque su lealtad no es con la Constitución, no es con las leyes, es con la lealtad a los jefes que están en Bogotá, que son una manada de corruptos que hacen y deshacen con Colombia y que multiplican la conducta por miedo y por connivencia con los terroristas y además porque muchos de ellos, como ocurre en los departamentos de Cauca, Nariño, Santander, etcétera, donde la violencia está desaforada y las economías ilegales disparadas, conviven con ellos y reciben su buena tajada. Entonces, con eso se le está dando luz verde al control de los bandidos en el territorio, se está incrementando el pánico regional, las rentas criminales aumentan, el Estado de Derecho está completamente opacado, la cocaína, el terrorismo, la trata de personas, lavado de activos y mil delitos más campean. Y desde Estados Unidos lo que se recibe es la respuesta que hay que combatir esto aquí in situ. Y claro que se puede combatir, se debe combatir, pero si el resto de la cadena no se combate, ¿cómo hacemos para que se acabe el negocio? Entonces, en conclusión de todo esto, la dirigencia política ha sido es connivente y cómplice con la negociación de paz como un método de impunidad para que los bandidos sigan alevemente destruyendo a Colombia. Y segundo, es que se encargan de meterle un miedo generalizado que lo complementan los bandidos con las armas. No se nos olvide a este sujeto corrupto, Juan Manuel Santos, diciendo que si no se negociaba o se aprobaba lo que la FARC le ha impuesto a él y a sus bandidos en Cuba, entonces el país iba a entrar a una violencia increíble y tuvo el cinismo de salir a preguntarle a una señora, dice que señora, ¿a usted le gustaría que su hijo fuera a la guerra? Y de remate montó una payasada para que se le prestaron los generales de meter al hijo, que era un recluta que no tenía ni la menor idea de la vida militar, a la cabeza de las fuerzas especiales del ejército en el desfile militar más importante de Colombia, el 20 de julio, y como cualquier dictador tropical paró el desfile y fue a darle el beso de Judas en la mejilla al hijo, diciendo que él había puesto hasta su propio hijo en el servicio militar para ver que estaba comprometido con la paz. Entonces, estos personajes perversos son los que dirigen desde Bogotá a unas mafias que los rodean y son los que tienen el país donde estamos. ¿Cómo describieron los medios de comunicación todos los hechos relacionados con la rendición y entrega de narcoterroristas de las FARC en Tumaco en este mes de agosto de 2026? Los medios de comunicación fueron más bien parcos en publicar esa noticia, porque coincidió con el golpe duro que causaron los bandidos del ELN en Cúcuta y con el cambio de gobierno eh, en el momento en que el país estaba demasiado polarizado. Entonces, el ejército en su portal web oficial publicó el titular de esa manera, relató de manera muy escueta que dice que el Grupo Armado Residual Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano tuvo un combate en la vereda Berlín de Tumaco. Uno no entiende por qué a los generales les falta carácter y no dicen las FARC simplemente y no colocarle todos los nombres rocambulescos que hacen es el papel de ayudarle a los bandidos a disimular su farsa. Fue un golpe contra las FARC, punto. Se capturaron 18 bandidos. Eso es todo lo que tenía que decir el ejército. Pero entonces lo parte en dos y dice que 16 integrantes capturados y dos menores recuperados, cuando los 18 bandidos en total se entregaron todos. Entonces, si de la propia institución sale ese tipo de información, seguramente el comandante del ejército
le daba miedo que faltando 3 días Petro lo echara si decía la verdad y entonces mejor dijo, publiquen eso así. O a lo mejor ni se dio cuenta, porque ni leen ni escriben. Entonces, ahí viene la primera falla, que no tuvo la difusión que corresponde. Nada de raro que estos bandidos queden todos libres con el cuento de que estaban en un proceso de paz y que no se pueden encarcelar y que ya tenían todos, ahí les aparecen boletas de o autorizaciones de ser negociadores, pero fueron 18 terroristas con 18 fusiles, municiones, armas cortas, documentos, granadas, explosivos, planes terroristas, y nadie se preocupó ni por entrevistarlos ni por salir, sino el afán era entregarlos a la fiscalía para que los tenga ahí, ya están a órdenes de la fiscalía, o sea que ya pueden estar en la calle, seguramente. Pero el departamento de Nariño no va a tener solución, el municipio de Tumaco seguirán en manos de Joaquín Garganta, seguirán las casas de pique, seguirá el narcotráfico allá, todo lo que describimos. Eh, Otro titular así muy escueto de RCN, que se entregaron 16 bandidos, no dicen ni siquiera de 18, y ponen una foto de archivo en la que los bandidos andaban con unas armas de última generación moviéndose por una de las veredas de Tumaco, que se conoce con el nombre de Llorente. Y aquí una nueva foto que vemos publicada en otro medio de comunicación, en la que aparecen los bandidos descalzos, de espaldas y con todo su material allí. Y también están, lógicamente, los dos menores de edad, pero de espaldas. Uno se pregunta si estos criminales han hecho daño al país, ¿por qué tienen que protegerles, que se les vea la cara? No, pues que el país entero les vea la cara a cada criminal de esos y sepa quién es. Pero aparece el contrario, poniendo la cara a los soldados y los policías para que queden en la mira de los bandidos que los pueden después afectar por haber hecho la operación, y los bandidos protegiéndole la identidad. El mundo al revés. Sigamos. Rindamos un minuto de silencio en memoria de las víctimas asesinadas por el narcoterrorismo comunista, hijo de la violencia tripartidista, tanto militares, policías, como ciudadanos, habitantes de poblados campesinos inermes y personas hasta con limitaciones físicas, efectuadas sistemáticamente por este grupo criminal. Mi coronel, digámosle a la audiencia si sirvió de algo toda la perorata de la paz cacareada por Gustavo Petro y sus cómplices con el argumento farsante de la paz total. Al mirar todo el mapa colombiano, antes de y después de este sujeto descompuesto, corrupto y proterrorista, pues el solo mapa nos indica que lo que fue un facilitador del crecimiento del terrorismo y del empoderamiento
de las bandas criminales en distintas regiones del país y en relaciones con el exterior, y que el narcotráfico le podría hacer una estatua de oro a Petro en agradecimiento con todo el crecimiento que les permitió durante sus 4 años, como se dice, o debido a lo que se rumora por haberle financiado su campaña política, algo que este sujeto tampoco ha sido capaz de desmentir ni de demostrar lo contrario. Pero como el tema hoy es los famosos 18 bandidos capturados o que se entregaron ante una operación militar en Nariño, pues enfoquémonos en ese departamento donde Petro duró 3 de sus 4 años de desgobierno en un par de negociaciones que nunca se concretaron, pero que están ahí en el tapete, y que el nuevo gobierno tampoco ha dado la claridad que pasa con esas supuestas negociaciones. Una, la del ELN con el grupo Comuneros del Sur, que la única disculpa de los bandidos fue que ellos no están con las directrices del ELN central, pero que siguen siendo ELN. Ese está un poco más al norte y en la parte montañosa de Nariño. Y la de Tumaco, con estos bandidos de la supuesto Estado Mayor Bolivariano que ya contamos, el trasiego y el novelón de cómo se convierten en Estado eh, Mayor Bolivariano, y la trágica historia de Joaquín Garganta como jefe del terrorismo en Colombia. Este bandido, allá lo entrevistó Salud Hernández. Invitamos a todos que busquen la entrevista de Walter Mendoza con Salud Hernández, que fue hace como 6, 8 meses, y ahí está todo escrito de lo que pensaba ese bandido y cómo estaba manejando su farsa de la paz y controlando una región grandísima de Tumaco, con un poco de bandidos armados hasta los dientes, es que porque estaban en proceso de paz, ni la Armada, ni el Ejército, ni la Policía, ni la Fuerza Aérea, ni menos la Fiscalía podía acercarse allá, porque estaban en proceso de paz. Y Joaquín Garganta dijo ahí de frente que él no entregaría nunca las armas. Eso ni idea, de eso no hablaran. Lo que tenía que hablar era de cómo el Estado colombiano se plegaba a ellos. Y este sujeto descompuesto, bandoleril alias Gustavo Petro, dedicado a hablar estupideces en 1000 escenarios públicos, protegiendo y promoviendo el narcotráfico y demostrando su complicidad con el terrorismo, sin que el Congreso de la República ni los partidos políticos, que son los encargados de enviar sus congresistas, hayan hecho nada ni hayan movido un dedo por juzgarlo. Hoy ya es un presidente retiro, que pronto tendrá una orden de captura seguramente de Estados Unidos, será prófugo de la justicia, gracias a que el Centro Democrático ayer le aprobó la salida del país para que se pueda mover libremente, era lo que estaba necesitando. Entonces, la perorata de la paz es un fracaso, no es como nos titularon, que mostramos aquí los medios de comunicación, la W del señor Sánchez Cristo, que si era que con el atentado en Cúcuta del 1 de agosto ha fracasado el proceso. Es que ese proceso nunca funcionó, ni con las FARC, ni con el ELN, ni con el Clan del Golfo. Lo único que le funcionó fue este sujeto que duró 4 años tirándose el país y promoviendo el terrorismo y el comunismo y el narcotráfico. Adelante con el comentario del día de hoy. Con mucho gusto, mi coronel. Mi comentario para hoy, 13 de agosto, con el episodio 1034, tratando la rendición y entrega de narcoterroristas de la FARC en Tumaco, Nariño. 18 integrantes de la estructura ilegal Mariscal Sucre, adscrita a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de la antigua FARC en la zona rural del municipio de Tumaco, Nariño, rescatando y recuperando a 2 menores de edad, víctimas de reclutamiento forzado. Asimismo, la entrega e incautación de armas de fuego, fusiles, pistolas, proveedores y miles de cartuchos de munición. Este sometimiento reduce de forma drástica la presencia y operatividad de esa facción disidente dedicada a economías ilícitas, Entrando en materia, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación Fundel busca como uno de los propósitos mayores que la memoria histórica sea divulgada para Colombia y el mundo, con datos, hechos, evidencias y documentos para que la perorata y los relatos no desinformen y desvirtúen la verdad verdadera y cambien la dirección de los hechos y puedan seguir ocultando los delitos y le den continuidad a los actos de corrupción.
Hablando del departamento de Nariño y específicamente del municipio de Tumaco, enumeraré las siguientes razones. Primero, razones geoestratégicas. El puente perfecto. Nariño es el punto donde se conecta todo lo ilegal del suroccidente. A. Frontera con Ecuador. B. Corredor Cauca-Nariño. C. Salida al Pacífico. D. Territorio montañoso, selvas y manglares. Quien domine Nariño controla la salida sur de Colombia. Segundo, razones geoeconómicas. El negocio aquí no es por ideología, es por plata. A. Cultivos de coca. Tumaco a veces tiene más coca que 3 departamentos juntos. B. Minería ilegal. C. Tráfico de migrantes. D. Contrabando, gasolina, cigarrillos, electrodomésticos por la frontera con Ecuador. E. Extorsión y microtráfico. Para las disidencias de la FARC, el ELN y los narcos, Nariño es una caja registradora que no para. Tercero, razones estratégicas. El vacío de Estado. A. Poca presencia institucional histórica. B. PDTs y sustitución estancados. C. Territorio étnico. El 17% de la población es indígena y afro. D. Efecto sucedáneo del Cauca. Los grupos que actualmente están ahí son disidencia, FARC, ELN y grupos mexicanos y ecuatorianos. Y como si fuera poco, todos se pelean por lo mismo: cultivos, rutas y puertos. Hay 4 corredores principales que históricamente conectan Cauca con Nariño y salen al mar. También los enumero. Primer corredor del Patía Norte. Segundo corredor de la Cordillera Centro. Tercer corredor fronterizo sur. Cuarto corredor costero. De esta manera se hace viable lo ilícito por su geografía y vacío estatal. Para que esto no suceda y siga creciendo, se requiere que el nuevo gobierno implemente un plan Lazo 2.0 y una alianza de progreso, ya que no sirve que haya solo plomo. Se necesita que haya, primero, legalidad, una fuerza pública, fiscalía y jueces en territorio, y que no sean brigadas pasajeras. Segundo, alianzas, los gremios, las empresas, iglesias, veteranos con Fundel, y que el privado adopte veredas con proyectos productivos reales. Tercero, zonas productivas, sustitución con compra asegurada, café, cacao, pesca, turismo, que den más que la coca. Cuarto, oportunidades, que haya escuelas, hospitales, vías terciarias, que el Estado llegue primero con el maestro que con el soldado. El nuevo presidente debe entrar y ser con geografía política, económica y cultural. Hay que tener en cuenta y recordar que Nariño es estratégico porque es coca, frontera y mar. La única forma de quitar el atractivo es volverlo más rentable para la legalidad que para la ilegalidad. Colombia necesita hechos fehacientes para volver a creer en paz, libertad y orden. Gracias y buen día. Bueno, mi sargento mayor, un resumen muy puntual de cifras, estadísticas, datos aterradores de lo que ocurre en Tumaco. Entonces, no estamos cuestionando per se al nuevo gobierno, pero es que si esas cifras las consigue usted tan fácilmente en los medios virtuales, uno se pregunta, ¿y entonces el Estado dónde ha estado? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el cuento de la farsa de este sujeto perverso y descompuesto y proterrorista? ¿Qué fue lo que hizo el ministro de Defensa, Iván Velázquez, además de las cosas poco santas que le han publicado para ayudar a resolver este problema? ¿Qué fue lo que hizo el general Sánchez, que es que era general y excomandante de las fuerzas especiales en el ministerio frente a esta realidad? ¿Qué hizo el Congreso de la República? ¿Qué hizo el gobernador de Nariño? Y así sigue uno preguntando por muchas personas y lo único que encuentra es complicidad, indiferencia, voltear a mirar para otro lado. Pero lo que está ocurriendo en Tumaco es demasiado serio y en todo el departamento de Nariño. Y que se entreguen 18 bandidos de un grupo que estaba dizque, en negociación de paz, pues queda como bien raro, ¿no? Porque están en negociación de paz y ya se van a entregar antes de que se vaya el sujeto perverso de la presidencia con el que estaban negociando, pues no habría necesidad de haberlos capturado.
pero si los capturan en fragancia y presentan combate y tienen que capturarlos, y el ejército se presta para el show, es que 16 capturados y 2 menores recuperados, no, 18 terroristas de la FARC capturados, entre ellos 2 menores de edad. Eso es lo que han debido decir, pero les da miedo la lavada de imagen, la falta de criterio. Bueno, con razón que aparece por ahí hasta el abogado de los palestinos diciendo en las redes sociales que se honra de haber preparado los nuevos generales de la República en guerra irregular. Imagínense ustedes, en lo que es experto todo militar colombiano, tienen ahora un civil que es el mismo abogado de los palestinos, que es el profesor en la Escuela Superior de Guerra. Esto es de no te lo puedo creer. Llegamos al final del ejercicio. Mañana retomaremos para terminar la semana con el último capítulo para iniciar nuevamente la próxima semana y seguir avanzando en esta tarea de reconstruir la memoria histórica, que como vemos parece interminable y nos deja cada vez más enseñanzas. Si tomamos la de los 60, la de los 70, la de los 80, la actual, siempre hay enseñanzas de la debilidad de la estructura política frente al conflicto y así queremos que esto se resuelva disque a punta de plomo. Feliz día para todos y nos vemos esta noche en nuestra actividad académica consuetudinaria de formar estadistas con visión de estrategas. Un feliz día para todos. Muchas gracias.